Bienvenidos a Independencia Cultural, el podcast de La Luciérnaga. Me encuentro con Catalina Mena, periodista y ensayista de artes visuales, con Elisa Cárdenas, periodista cultural, y yo misma me presento, Natalia Arcos, curadora de artes visuales. Y estamos en Pod Factory, en Vitacura, un estudio increíble para hacer podcast. Chiquillas, hoy día el tema de conversación que les voy a proponer es una cosa que tiene que más bien ver con una percepción o un análisis de la situación de la cultura en Chile y con una idea, tal vez, o con una propuesta que se podría ir conversando. Mm, A ver, yo siento que los grandes espacios culturales, centrémonos quizá en el eje Alameda de Santiago, ya lo más central del centro de la capital. Vamos a ser muy centralinos en esta conversación, pero no excluye un fenómeno que puede atravesar otras localidades. Yo siento que hay un gran desorden editorial de estos espacios. Siento que y veo que se prestan para cosas muy diversas que no se conectan entre sí mm, y que se compiten también entre estas instituciones. Entonces, el perfil editorial de estos espacios, yo creo, y esa es un poco la propuesta, deberían ir medianamente coordinados, quizás a través del ministerio. Algunos van a decir, no, es que la política pública no puede hacer esa bajada. Pero estamos hablando de espacios que finalmente, por una razón o por otra, dependen del ministerio. Y acá hay figuras muy extrañas también. A ver, el Centro Cultural de la Moneda, Palacio de la Moneda, Subterráneo de la Moneda, estatal, por donde queramos verlo, lo dirige una fundación privada. O sea, tenemos un montón de figuras de ese tipo mm. raras, que es como la situación de Televisión Nacional, que es el único canal público del mundo que se tiene que autofinanciar. Eso es rarísimo, no existe un canal público en el mundo que no tenga plata del Estado, y ese es el caso chileno. Bueno, en estos lugares la situación es mixta, ¿no? El modelo mixto que le encanta a este país para financiar las situaciones o desfinanciar los espacios. Y eso hace que al final lugares como el GAM, el Palacio de la Moneda, la Galería Gabriela Mistral, no sé, estoy pensando en espacios que están en el eje Alameda, sean un poco desorganizados, que de repente se presenten ferias y entramos en la chimuchina del mercado de pulgas al lado de una exposición de arte y una propuesta programática de artes escénicas. Mm. Entonces, yo creo, me encantaría que se organizara un poco como la línea editorial de los espacios. Me parece que también el Bellas Artes que hemos hablado en direcciones anteriores que tuvo, se desperfiló mucho. Yo creo que las últimas 2 anteriores direcciones del Bellas Artes lo desperfilaron totalmente. O sea, uno iba y en el hall había cualquier cosa, o sea, Mm. muestras de mal montadas, de eh, exposiciones que no corresponden tanto al espacio de Bellas Artes, sino que podrían estar perfectamente centralizadas en un solo lugar, como el Centro Cultural de la Moneda. Y los eventos que pasan en el Centro Cultural de la Moneda, como esto de hacer tai chi en la mañana Mm, y tener una feria de pulga los domingos, deberían salir de ahí y estar en otros espacios. O sea, mm. creo que se pierde un poco la noción de generar comunidad con desperfilar los Sí. espacios también. O sea, hay otros lugares para esas situaciones. No sé, ¿qué piensan ustedes, por ejemplo? Mira, me pasan tres cosas que estoy pensando ahora. Una que es antigua y que es la diferenciación entre el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Bellas Artes. Esa diferenciación no es clara. O sea, si el Museo de Arte Contemporáneo lo que va a mostrar es arte contemporáneo, el Museo de Bellas Artes va a mostrar bellas artes. ¿Qué es bellas artes? O arte desde una cierta etapa Claro, hacia atrás. tendrían que ser arte clásico. Eso no está bien perfilado. Por otro lado, otra cosa que se me cruza es que el GAM siempre se pensó como un espacio de la ciudadanía, como un espacio crítico. Entonces, ahí sí era coherente, por ejemplo, que los chicos bailaran reflejándose en los vidrios, en las plazoletas, ¿te acuerdas? O sea, que fuera un espacio, porque era la UNTAC. Entonces, era un espacio que tenía una vocación democrática, tenía una vocación de democratizar el acceso a la cultura. Y respecto del Centro Cultural de la Moneda, me pasa lo mismo que a ti. Encuentro que
Y eso también responde a que en el actual gobierno de Boric se ha enfatizado mucho la cuestión de la democratización y del acceso y de la participación, pero eso ha ido un poco en desmedro de lo que es la calidad artística. Entonces, esa crítica también la han hecho muchos artistas y también actores. O sea, en el fondo es como, entonces hagamos algo para que todos lo pasemos regio, como una feria, ¿cachai? Es como una fonda la cuestión de repente. Entonces, eso puede ir en desmedro de la calidad. Y es un planteamiento, es una postura que viene del Frente Amplio, que viene de la comprensión que tiene el Frente Amplio respecto de lo que es la producción cultural. O sea, está muy politizada la cultura, o el arte, digamos. Esas son como las tres cositas que se me vienen. Yo estoy pensando que quizá un problema es la profesionalización de los equipos en los museos y en los espacios culturales. Aparte. O sea, yo creo que pasa por ahí lo que tú dices como de la coherencia, el equilibrio, la pauta editorial que debiera haber, que quizás entre más o menos em, coherente entre una y otra institución, quizás no, pero falta una pauta sólida en muchos de los espacios y se improvisa muchísimo. Y yo, bueno, yo también he trabajado por ahí, por esos lados, entonces más o menos conozco cómo funciona. Me parecen varias cosas como que me hacen ruido. Por ejemplo, este tema de la participación y que todo confluye ahí, es muy de estos tiempos, sí. Efectivamente, en el Centro Cultural La Moneda, iba a decir La Minera. Como que, bueno, en ese centro cultural como que han aplicado el concepto de democracia cultural. Entonces, eso tiene que ver con todo lo que implica participación, vecinos, todo este concepto que está de moda ahora de territorio, etcétera. Entonces, claro, como que al final es como, vengan para acá todos y todos, este es un espacio para compartir. Y ahí es donde hacen el tai chi, hacen las actividades en el hall, etcétera. Y en el caso del GAM, que está esto también, el concepto público-privado, me acuerdo que hubo un tiempo en que se instaló una tienda de Nike ahí ¿Verdad? en pleno museo, no es un museo, es un centro cultural, pero es un centro cultural, Sí. no es para tienda de zapatillas. Entonces, Exacto. hay un enredo acá de que en el fondo no, hay directores que pasan por un periodo, a veces se eternizan en los cargos, a veces no, pero como que le marcan su sello, está bien, pero tengamos una línea como cultural de pauta del espacio. Claro, Sí, porque yo creo que, por ejemplo, el edificio del Centro Cultural de la Moneda no fue hecho para lo que se está ocupando ahora. claro. Tenía otras expectativas. Y también hay otra pregunta más de fondo, quizás. ¿Traer un montón de gente a hacer tai chi adentro del Centro Cultural genera realmente comunidad? ¿Es esa el Mm. tipo de acción que a través de la cultura? ¿O estamos desprestigiando el arte nuevamente, diciendo el arte no sirve? Entonces hagamos otras cosas. Vendamos ropa usada, Pero traigamos la feria de los libros usados o hagamos que la señora haga tai chi aquí. Eso va en desmedro, yo siento, de las mismas potencias que tienen las exposiciones, que tienen los proyectos realmente culturales, estéticos. Se está despotenciando y desvehiculizando lo que los mismos espacios deberían estar Mm. proponiendo, que es No, y hay que ver qué es un centro cultural, porque también ahí hay una definición. Por ejemplo, se decía que antes, yo hablando con Javier Ibacache, que es el presidente del directorio de la Moneda, claro, que él está muy preocupado de la cuestión de los públicos, de la generación de siempre. público y él todo. es experto en audiencias. Entonces, hoy día, él en el fondo me decía, claro, antes el Centro Cultural de la Moneda era en el fondo una sala de exhibiciones, o sea, varias salas de exhibiciones, un lugar para exhibiciones. Hoy día ya no se concibe así, se concibe como un espacio para los públicos, o sea, como que el Mm. énfasis pasó de la obra a los públicos. Pero como dice la Natalia, también lo encuentro interesante que eso no debiera ser desactivar el potencial de la obra. Y donde se logró fue la exposición que se hizo sobre la unidad popular. Muy buena. Ahí yo encuentro que ahí hay un match, Mm. ¿cachai? Ahí hay un match entre una obra de calidad, pero una cuestión súper masiva donde hubo una identificación, porque lo que se mostraba no era solo obra,
era imaginario cultural y sí. chileno, Bueno, memoria de que tú decías, yo me senté en esa silla, de esa leche en polvo pero ahí yo también tomé. está el valor de una curatoría, o sea, también es mucho el trabajo que le corresponde al curador o al equipo de curadores de una exposición que hayan y que no tiene mucho que ver necesariamente, o sea, como que llega el paquete de exposición, no estoy diciendo en ese caso, pero en muchos casos llega la exposición como un paquete y que se instala en el centro cultural. Y el centro cultural, según mi punto de vista, tiene que tener injerencia en sus equipos, tienen que trabajar todos en una línea clara, tener claros los conceptos, ser conocedores, estudiar el tema, ahondar. Pero esa ¿Entiendes? organización viene un poquito más de arriba, yo encuentro, Claro, porque al claro. mismo tiempo que estaba eso, Desde el director o directora hacia abajo. claro, pero al mismo tiempo que estaba esa exposición del cyberscene y el diseño en la UP, estaba 31 minutos. Claro. 31 minutos es Un para el Centro poquito Cultural de la Moneda traslapado. o, Sí. o mejor lo llevamos al GAM y dejamos que el GAM sea directamente el espacio de las artes Sí, escénicas, 31 yo creo que minutos. televisión, ¿no? Sí, Porque de hecho GAM también debería tener una línea programática intensa en arte visual y ha estado en Y en desmedro niñez por años. también, en infancia. Imagínate. En el sí, yo caso de encuentro que se 31 están como disputando esos dos Sí. espacios, como que el GAM en realidad le habría correspondido tal cual como tú decís Yo lo quiero de... acotar algo, que en la exposición de 31 minutos fue una patita de Santiago Amil y que ocupó el Centro Cultural La Moneda. Ya, Y pues Santiago de Mil hecho, es GAM al claro, final. y de hecho, el Centro Cultural La Moneda tiene una entrada módica, un precio más o menos razonable, y tiene días de gratuidad. Y en el caso de 31 minutos tenía otro precio, la entrada Más. como 15.000 pesos, o sea, era otra lógica. Entonces, claro, No tiene contaron nada que como una infiltración. fue una O sea, infiltración. yo entiendo, porque tú, no sé, Puerto Montt. Y que son decisiones quizás Le de fue último súper minuto. bien, pero al final, ¿cuál es el objetivo? Que vaya harta gente. Mm. Yo creo que al final también se ha perdido un poco el objetivo, que es como la cantidad, más Es que la que línea es el curatorial. concepto que introdujo la derecha en los dos gobiernos de Piñera, que se cambió algunos conceptos y se introdujo industria creativa Mm. y la Sí, industria cultural sí, con la mucho más audiencia. Entonces, al final importa más Consumo. el número Mm, que la calidad. Ahora, yo entiendo, por ejemplo, iba a decirlo, que en Puerto Montt mm. un espacio cultural reciba exposición, teatro y concierto. No hay muchos lugares quizás adecuados para. Y Pero taller no para es la cabros situación, chicos. claro, y talleres para cabros chicos Pero, y el taller de las luciérnagas. Ah, pero GAM es así. GAM se pero supone GAM que está funcionando, sí, y sí. esa es mi pregunta. Habiendo espacios grandes en Santiago para recibir esto, ¿por qué no tenemos una organización editorial en que la gente pueda identificar? Si yo voy a tal lugar, me voy El a encontrar con perfil, esto. claro, es Sí. el perfil del lugar. Eso es lo que no Claro. está claro. Y, Este espacio es más para los niños, este espacio es más para el artista, este espacio es más para... quiero pero- agregar una palabra, perfil y editorialidad. Sí, pues O sea, perfil Y editorial. eso es lo que está todo en medio confundido entre el Bellas Artes y el contemporáneo. Ahora tenemos el GAM. otro ejemplo que en el caso del Centro Cultural, Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillos. Eso También quería acordarme Que de ese lugar. también, o sea, ya, es un lugar maravilloso, el rescate de un lugar patrimonial como fue el aeropuerto, que está impregnado en las historias de vida de muchos chilenos también, pero está lejos. Hay un metro, pero tampoco es tan de acceso fácil. No hay buses de acercamiento, que yo sepa, no sé. No sé, como que falta ahí, teniendo muy buenas exposiciones, teniendo un presupuesto como para levantar cosas importantes, tener un centro de documentación bien potente, pero como que falta, o sea, la gente no conoce ese espacio. Pero eso No, tiene no, que ver con la ubicación. también tiene que ver, pasa por la ubicación también. Pero no es que no haya pero población en ese lado, lo que pasa es pero que... cómo permites el no acceso se a esa ubicación? O sea, cómo Oye, yo aprovechas quería el meter lugar. una cuña cuando tú dijiste que se improvisa mucho porque tú has trabajado ahí. A ver, danos un ejemplo de Yo cómo creo se que- Quémate, improvisa. no te Lo que censures. pasa es que Quémate, quémate. hablando en general, se llenan espacios, por ejemplo, que se cayó una exposición, son cosas que pasan, pero que se cae una exposición y se llena con otra cosa que no estaba pensada, curatorías que se arman rápidamente. O estas ferias que tú dices como que ocupa, por ejemplo, el Centro Cultural La Moneda, ocupa con ferias que no tienen como nada que ver con nada. Y ahí es donde quiero hacer un alcance positivo, no es una crítica, todo lo contrario, a ferias súper interesantes y que acercan estas materias culturales al público, como la feria la fotoferia,
Foto Santiago, El ¿cómo? fotolibro. Santiago Foto. Ah, Santiago Santiago Foto, una Foto. feria que ya está teniendo continuidad en el tiempo, ya está haciendo cada año en el Centro Cultural La Moneda. Ese es un logro. Ese es un logro y ese es participativo y Y es de comunitario. arte, po. Y es de arte, y es de fotolibros y convoca a fotógrafos de Chile con gran importancia regional, con gran participación regional, porque es como obligación dentro de sus bases. Entonces, ahí hay un logro. Pero hay otras cosas que son ferias que no tienen nada que ver Pero, cuando le prestan a L'Oreal, por ejemplo, el espacio para hacer chuta. su... Por O eso le te digo. arriendan, o le arriendan. Pero que, Por por eso te digo. ejemplo, el Entradas Museo de también. Luciana en Dinamarca estaba pensando, tenía también toda esta idea de incorporar al territorio y la comunidad. Por ejemplo, se hacían picnics en el espacio del museo. Sí. Pero había una editorialidad que Mm. no se trataba tanto de cuáles son los temas o cuáles son los asuntos o las materias que el museo acoge, sino de una estética común, Sí. de que todo estaba atravesado por un estilo. Claro. Porque tú Claro. podís meter cosas distintas, pero les tenéis que Por un dar un... sello. Y ahí, Eso. ahí hay un problema de las direcciones ejecutivas de los espacios. Sí, es lo que Que habíamos- yo es lo que quiero decir, porque también veo una tendencia en este gobierno del Frente Amplio a estar poniendo en ciertos cargos, y bueno, y podríamos criticar Es que antes también sí, quiénes vienen eran los de que antes han llegado a algunas ocupar directivas, sí. cargos en estos espacios y quiénes están saliendo y por qué razón están saliendo. Ahí ya sería otro podcast, otro episodio. No, llegan los amigos de las Mickey. Sí, no, déjame terminar la idea de que hay una tendencia como a poner gente con carrera administrativa que se sabe un poco más la burocracia, pero que no necesariamente tiene un proceso de escritura, de investigación, curatorial, un gusto establecido y una propuesta, y que además pueda defenderla dentro del espacio. Entonces, Galería Gabriela Mistral, ni siquiera el GAM, Galería Gabriela Mistral, alguien que viene del campo mucho más administrativo, mismo Bellas Artes también, es un poco más así la tendencia. Siento que hay unos manejos que tienen que ver con las necesidades de levantar económicamente el espacio, sostenerlo, porque el Estado falla en eso también. Pero esas mismas personas están a cargo entonces de esto que tú dices, el estilo y la estética que define el espacio. Y ahí nos estamos cayendo. Sí. Porque podía hacer cosas diferentes, pero les da una unidad estética, un registro de lenguaje, como Pero se dice. ojo que tiene que haber gestión. O sea, es importante que supuesto. la persona que sea directiva o su equipo tengan conocimiento de gestión. Por supuesto que sí, pero lo que yo digo que esa misma persona no necesariamente debería ser la que está a Claro, cargo de Claro. el contenido editorial, por ejemplo, ¿me entendí? Pueden ser dos cabezas, Mm. o uno y el otro, pero estamos redundando en un espacio que cae. ¿Ustedes saben que hace como ya un par de años que hay un centro cultural enorme que parece aeropuerto en Grecia con Macul? No. Desde la Universidad De la de Universidad Chile. de Chile, sí, sí No. ha habido. Infinitamente perdido. Y es Elefante nuevo. blanco. Elefante Blanco, ahí se supone que va a estar el Museo de Arte Popular, tiene una cineteca, etcétera. Nadie sabe nada de la dirección ejecutiva, nadie va para allá, nadie sabe qué está pasando y ya lleva como 2 años abierto. ¿Lo pueden creer? Me pasa que he sabido de muchos centros culturales modernísimos, maravillosos, a lo largo de Chile que fueron iniciativa de Bachelet y que destinados a centros culturales, o sea, grandes moles, Elefante Blanco, que ahí están y que no, y hay, o sea, hay espacios increíbles que no se están ocupando. O sea, se Ya. invierte en el hardware, pero falta el software Sí, para la cosa. y eso Oye, te una- demuestra lo que estamos hablando, falta profesionalización de los equipos. Es que no es que falte profesionalización, hay un montón de gente que está O cesante. claro, o Sí. darle espacio a esa gente, a mucha gente que sabe, que se maneja, que tiene conocimiento y experiencia. ¿Por qué? y- Porque se está priorizando la administración, po. Oye, una Sí, cuña ¿cachai? acá que Sí, tiene... o sea, si tú tienes carrera administrativa, tienes más posibilidades que si Sí. incluso O, tienes 2 máster y hablas 5 idiomas y has hecho exposiciones en todo el mundo. o una cosa ¿Por qué? tan- Porque hay que salvar las o lucas. una del cosa lugar. tan básica como que ya que teatro y artes escénicas y cine, etcétera, son áreas de mucha audiencia, porque funciona con las audiencias, entonces ponen a alguien de esa área para artes visuales. Y nada que ver, pues si Claro, son... nada O que sea, ver. no me gusta compartimentalizar las cosas. Las disciplinas pueden conjugarse y todo, pero si vas a poner un cargo, pone a alguien que esté sepa. dentro de nuestro medio de las artes visuales. Claro. Quería decir una cosa nada que ver, pero que yo no sé si el mundo cultural o la producción o la administración de la cultura en Chile hoy día está peor o mejor que antes.
Lo que sí sé es que hay un gran malestar y ese malestar tiene que ver con una frustración de la expectativa, porque teníamos a un presidente que recitaba poesía, que le gustaba el arte, que le gustaba la Hay esa crítica, cultura. sí. Entonces eso generó una expectativa, ¿no? Es como cuando te enamoras de alguien que te promete el cielo y las estrellas, pero te lleva a comer al peruano Peruano en la esquina. al peruano en la esquina. Al pa- Y a la hora de pagar dice, uy, 50-50, no falta. No, vámonos a media, güey. No, mejor pegamos unas papas a la huancaína nomás. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso ha pasado también, como que se generó una expectativa de que en el gobierno de Boric la cultura iba a estar en un primerísimo primer bueno, lugar. el problema con las Entonces, expectativas también. a eso voy, porque en el fondo con Piñera nadie esperaba mucho. Sí. Y lo otro, así otra cuñita, es que yo encuentro que, por ejemplo, esto me van a matar, ¿ah? Me van a funar, que en los gobiernos de derecha, como la derecha no tiene grandes intelectuales, perdón que lo diga, ni a personajes, gestores culturales, ellos saben que ellos no son los expertos, entonces ponen a gente que sepa. En cambio, No el siempre. Frente Amplio y la izquierda piensan que saben, Ujú. Mm. entonces ponen a los amigos. Sí, pues. Todos saben algo. Hay errores Entonces, ahí. entonces Hay errores podemos graves. tener gente más mediocre en un gobierno de centro izquierda en cultura, podría suceder, habría que estudiarlo esto Pero más yo creo que tendencialmente es así, está claro. que en un gobierno de derecha. Sí, Claro, es bueno, así. yo quiero darle la oportunidad a que todavía demuestren que hay una intención de enriquecer el campo cultural, Todavía, más que Boric. vamos a llegar al 1% que está Ay, sí, prometido. sí lo Yo queremos. confío en el presidente Boric, yo creo que él puede levantar esta área que a él tanto le interesa, por lo que sabemos, y también que se esté peleando a través de ACA, que es Arte Contemporáneo Asociado, para la política de artes visuales, la política sectorial de artes visuales. Y que el ministerio, O sea, de una vez por existir, todas, sea básicamente. ministerio. Claro. Porque no deja de ser Todavía no es, consejo no es todavía. ministerio. No, pues, consejo. Y eso también impide que se suba al 1%, etcétera. Chicas, cerramos por hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estamos en Independencia Cultural, grabado en Pod Factory Vitacura, Santiago de Chile. El mejor estudio de podcast de Chile.